Hola a todos, estamos con la última práctica del semestre. Corresponde esta semana a la práctica 6, de las sustancias de acuerdo con el enlace químico. Pequeña introducción, pues nos hablan de que en la naturaleza los átomos se encuentran normalmente unidos entre sí. Es imposible, ¿no? Por ejemplo, con los gases nobles no reaccionan y se encuentran normalmente en estado puro, pero la mayoría de los otros elementos normalmente se encuentran asociados entre sí, y estas asociaciones se dan debido a la capacidad que tienen para formar enlaces, y estos enlaces van a ser esas fuerzas de unión que mantienen unidos a los elementos entre sí para formar moléculas mucho más complejas con propiedades obviamente diferentes. A lo largo del semestre hemos estado revisando dos tipos fundamentales de enlaces: el enlace tipo iónico y el enlace tipo covalente. El enlace tipo iónico se va a dar cuando uno de los elementos le quita un electrón a otro, es decir, va a haber un elemento donador de electrones y va a haber un elemento aceptor de electrones. Como van a perder o a ganar carga eléctrica, se van a formar especies iónicas, y esa carga eléctrica que van a adquirir va a mantener fuertemente unidos a los elementos. El enlace iónico, entonces, cuando los elementos se ionizan y comienzan estas interacciones eléctricas. Son enlaces muy fuertes debido a la carga eléctrica que las mantiene unidas. Y van a tener propiedades también características. Por ejemplo, debido a esa fuerza de unión, la mayoría de las moléculas que tienen enlaces tipo iónico van a ser sólidos a temperatura ambiente con puntos de fusión sumamente altos, y la mayoría va a ser soluble en agua. Eso es algo característico. Por otro lado, vamos a tener el enlace tipo covalente, en donde pues no se van a llegar a formar estas especies iónicas, solamente se van a compartir los enlaces para que se den los electrones, para que se dé esta unión. En esa compartición de electrones, pues podemos tener el caso donde exista cierta polaridad, es decir, uno de los elementos va a acaparar por más tiempo los enlaces y va a adquirir una carga parcial negativa, mientras que otro pues va a quedarse sin ese electrón mucho más tiempo y va a adquirir una carga parcial positiva. Esta polaridad también les va a provocar características especiales a las moléculas que tengan este tipo de enlace, pero como dato general, las moléculas que tienen enlace tipo covalente, sobre todo las que están compuestas por cadenas pequeñas de átomos o por pocos átomos, van a ser líquidas o gases a temperatura ambiente. En este caso su solubilidad va a variar muchísimo, no todas son solubles en agua. Podemos decir aquí más bien que vamos a tener compuestos polares y no polares debido a la característica que habíamos mencionado, y que lo semejante va a disolver a lo semejante. Es la frase que viene normalmente en los libros, en donde se dice que pues si quieres tú disolver una sustancia con poca polaridad, tienes que utilizar un solvente también con poca polaridad. Y entonces pues hay toda una batería por ahí de solventes característicos para esto. La competencia específica para esta semana es realizar experimentos de conductividad eléctrica y de solubilidad, entre otros, que nos van a permitir identificar, en base a características químicas y físicas, el tipo de enlace químico que presentan las sustancias evaluadas. Bueno, vamos a tener algunos reactivos: soluciones de nitrato de potasio, carbonato de sodio, alcohol etílico, hidróxido de potasio, sacarosa, nitrato de cadmio, nitrato de cobalto, nitrato cúprico, nitrato de zinc, nitrato de níquel, hidróxido de amonio, cloruro de potasio, ácido oxálico, ácido benzoico, benceno y acetona. Vamos a tener una batería de tubos, 11 tubos de ensayo, un matraz Erlenmeyer, un tapón de hule para matraz Erlenmeyer, una gravilla, una piseta, una microplaca de 12 pozos y un aparato de conductividad eléctrica con el cual ya están familiarizados. Es prácticamente un foco. Bueno, los videos de esta semana son 5. El primer video es prácticamente nada más demostrativo. Esto es la introducción y pues las generalidades acerca de los tipos de enlace que acabamos de comentar ahorita, que pues es un nivel muy básico de comprensión. El video experimental 2 habla acerca de los estados de agregación del yodo. En este video, bueno, en esta parte de la práctica solamente se van a poner algunos cristales de yodo en un frasco, en un matraz cerrado, por eso se necesita el tapón para el matraz Erlenmeyer. Y vamos a ver cómo comienza a vaporizar un poco y también comienza a sublimar. Entonces, prácticamente podemos ver los 3 estados de agregación del yodo en un mismo experimento. Bueno, para la parte 3, la conductividad eléctrica en soluciones polares y no polares. Se espera que las soluciones que tengan polaridad puedan conducir la corriente eléctrica y las que no tienen polaridad no la puedan conducir. Pero pues muchas de estas soluciones no polares también son algo flamables, así que hay que tener cuidado con esta parte. Para el video experimental 4, determinación de la solubilidad, pues hay que tener en cuenta aquí que
Si tenemos una sustancia polar, vamos a utilizar un solvente polar, y si se utiliza un solvente no polar, lo más seguro es que no lo pueda disolver. Pero pues vamos a tener por aquí algunos ejemplos con el oxaloacetato y utilizando solventes no polares como son el hexano. La acetona tiene cierta polaridad, pero vamos a ver qué tan buen disolvente es. Y el video experimental 5, formación de nuevos complejos mediante enlaces químicos, donde se va a usar la placa excavada de 12 pozos y se van a hacer algunas reacciones para ver la formación de nuevos compuestos. Siempre rastreando por ahí los cambios en los colores o los cambios de fases que pueda haber. Para el laboratorio virtual de esta semana, aquí es importante que tengan mucha paciencia. Yo tengo aquí un rato esperando a que cargue el laboratorio virtual, tardó bastante, pero al final sí pude conectarme. Déjenme cambio de pantalla. Y es una determinación también muy, muy sencilla, nada más hay que tenerle un poco de paciencia. Prácticamente pues es una cubeta con agua y vamos a tener aquí, bueno, estaba aquí, este aparato de conductividad eléctrica que es igual al que usamos en el laboratorio. Es un foco con el circuito prácticamente abierto, ¿no? Tenemos estos dos polos, positivo y negativo. Y lo que vamos a hacer es sumergirlo en el agua. El agua destilada, como no tiene iones, no debería de conducir la corriente eléctrica. Pero, ¿qué pasa si nosotros agregamos un compuesto que posee enlaces iónicos? Por ejemplo, la sal o el cloruro de sodio o sal de mesa. Bueno, tenemos que tomar esto aquí, lo vamos a comenzar a agregar y podemos comenzar a ver prácticamente de inmediato que el foco comienza a encenderse con esta simulación muy sencilla. ¿Qué es lo que está pasando? Pues cuando la sal entra en contacto con el agua, esos iones de cloro y de sodio se van a disociar y se va a formar pues este puente para permitir el paso de la corriente eléctrica debido a que el agua está disolviendo a la sal. Entonces se disuelve la sal, va a formar esos iones y esos iones son los que van a permitir el paso de la corriente eléctrica. Por el contrario, si nosotros agregamos azúcar en lugar de sal, el azúcar es un compuesto, tiene enlaces únicamente covalentes, es una cadena de 6 carbonos y pues no tiene enlaces iónicos. Se disuelve muy bien en agua, nosotros lo sabemos, ¿no? Cuando nos preparamos un café o un té, es muy, muy soluble en agua, pero no forma iones. Y al no estar ionizándose en el agua, entonces la corriente eléctrica no puede conducirse y por lo tanto la bombilla simplemente no se enciende. Necesito que cuando estén haciendo esta práctica pongan toda el azúcar que se puede hacer y le pongan el menor volumen de agua. ¿Cómo se logra esto? Pues evaporándola con este botón de aquí abajo. Y vamos a ver que aunque la solución esté súper saturada, pues simplemente no puede conducir la corriente eléctrica. Por más azúcar que le ponga, va a llegar un punto en el que el azúcar ya no se puede seguir disolviendo en el agua, se va a formar una especie de engrudo, hay una masa. Va a llegar un punto en el que la solución se va a saturar y aún así no puede conducir la corriente eléctrica. Por el contrario, si tenemos muy poquita agua, va a faltar que le pongamos muy poca sal para que comenzamos a ver que la bombilla se enciende con muchísima intensidad debido a que pues, hay más iones disueltos y el paso de la corriente eléctrica es más eficiente. Bueno, aquí podemos agregar bastante y vamos a ver que la bombilla se enciende cada vez más. Recientemente actualizaron este simulador y nos pusieron, todavía el semestre pasado no estaba, nos pusieron esta como para ver las moléculas. Se supone que aquí tenemos una simulación de las moléculas de agua. Aquí tenemos este círculo, esta esfera roja, sería un átomo de oxígeno y estas dos blancas son átomos de hidrógeno. Y cuando nosotros ponemos la sal o el cloruro de sodio, vamos a ver que de inmediato se disocian y quedan esos iones libres, que este ion cloro, este ion sodio, y esa disociación de estas moléculas son las que van a permitir el paso de la corriente eléctrica a través de ellas. Como no había cargas eléctricas anteriormente, nada más estaban las moléculas de, de agua, entonces la corriente no podía pasar. ¿Qué pasa cuando pongo yo el azúcar? Bueno, el azúcar, bueno, aquí tenemos 12 carbonos. Vemos que pues no, simplemente no se disocia, no hay la formación de iones y por lo tanto pues la corriente eléctrica no puede transitar. Bueno, yo les había mencionado ahorita que el azúcar tiene 6 carbonos, aquí está, bueno, una molécula de glucosa tiene 6 carbonos. El azúcar el azúcar que nosotros tenemos en nuestras casas es un disacárido, tiene 2 moléculas de glucosa y entonces pues tiene por eso 22, tiene 12 carbonos, 22 hidrógenos, pero es porque es el disacárido o la sal o el azúcar común de la casa. Bueno, entonces también cuando estén haciendo esta parte le toman aquí una captura de pantalla y es lo que van a poner
en la evidencia de esta semana. Como parte adicional para adjuntar las evidencias de la tarea de esta semana, quiero que investiguen también algunos términos, qué es una solución y qué es una solución saturada. Y algunos ejemplos de dónde se utilizan las soluciones saturadas en la industria. Por ahí vamos a ver sobre todo en la industria de los alimentos, que es muy común en donde se utilizan este tipo de soluciones para conservar los alimentos. Entonces, pues, una vez que ya hayan visto los videos, hayan hecho la simulación virtual, pues es el momento de contestar el formulario que está habilitado desde el fin de semana, me parece desde el domingo. Algo importante, hemos tenido poca participación por parte de ustedes para realizar estos formularios. Ha habido problemas por ahí, va a cerrar el sábado de nuevo, no puedo yo poner, bueno, me marca ahí unas horas para ponerlo habilitado y marca cada 15 minutos, así que va a cerrar 11:45. Si no lo hacen hasta ese plazo del sábado a las 11:45, ya no lo van a poder hacer, al menos en esta sesión regular. Recuerden que es importante que completen estas prácticas porque su calificación y su avance en el semestre pues, está en juego. Así que les encargo mucho, tienen hasta el sábado. De todos modos, ya les había comentado, al final de que va a ser regresando ya de las vacaciones, vamos a habilitar yo creo que una semana para que si hay justificación, puedan realizar de nuevo alguna práctica que se les haya por ahí atrasado. Si no hay una justificación válida, pues ya se van a quedar con la calificación que tienen hasta el momento. Así que suerte con la práctica, está muy sencilla y pues nos vemos pronto.